Todos estamos condenados a la pena de vivir. La gente se apegan a la vida y creen que vivir es alguna gran cosa. Y el vivir en realidad es una sucesión interminable de necesidades, de falencias, de dificultades, de penas, dolor, angustias. Sin embargo, las gentes viven apegadas a la vida. Tienen un apego enorme a la vida. Solo aquellos que entran en los trances más profundos de la desesperación optan por quitarse la vida. Pero la solución a los problemas existenciales no está en el hecho de quitarse la vida, está en el hecho de aprender a vivir, porque la gente no sabe vivir. Y es claro que como no saben vivir, entonces andan chocándose contra las paredes, contra los troncos, contra las piedras. De modo que a ese suplicio del vivir estamos sometidos debido a nuestras equivocaciones antiguas. La raíz del dolor tiene fundamentos en la antigüedad, porque en realidad no fuimos creados en esas condiciones. Fuimos creados para vivir felices, de modo que los primeros seres humanos, la primera raza humana, vivía una vida paradisíaca. Eso quiere decir sin conflictos. Mientras nos dedicamos a vivir de acuerdo con los principios divinos, teníamos una vida divina. Cumplíamos nuestros ciclos existenciales y nos íbamos conscientemente hacia la eternidad. Así es que es necesario aprender a suplir las necesidades de la existencia sin conflicto, sin pena, porque la vida en realidad es una escuela donde debemos llenarnos de sabiduría, donde debemos llenarnos de todos los dones que existen para los seres humanos. Pero las personas no buscan los dones, más bien buscan la tragedia, el conflicto. De modo que este conocimiento que estamos impartiendo indica con meridiana claridad la forma de transformar lo malo en lo bueno, lo correcto en lo incorrecto. Todo lo que hacemos incorrectamente nos trae consecuencias dolorosas, como cuando metemos las manos al fuego. Normalmente las personas meten las manos al fuego y le echan la culpa al fuego. Tal es el grado de ignorancia en que se vive. Necesitamos, pues, comprender la naturaleza del fuego. Necesitamos entender plenamente que las equivocaciones, los errores que cometemos no son culpa de nadie, son culpa de nosotros mismos, son culpa de nuestra ignorancia. Así es que mediante la práctica de esta enseñanza
de este conocimiento, comenzamos a liberarnos. Necesitamos liberarnos porque vivimos en la esclavitud. La palabra libertad no se refiere a algún movimiento externo, sino a un movimiento interno, mediante el cual eliminamos las tendencias subjetivas llamadas hábitos, llamadas costumbres, llamadas manías. Mediante este conocimiento podemos eliminar nuestras manías, nuestros hábitos. Todos los hábitos y manías del ser humano tienen su fundamento en el proceso psicológico llamado pensamiento, sentimiento, acciones. No es por fuera de nosotros que están los hábitos. Sería inútil buscar hábitos en el cuerpo. El cuerpo no tiene hábitos. Los hábitos vienen de adentro. Las manías del ser humano vienen de su mundo psicológico, de su mundo interior. De modo que al descubrir nuestros hábitos internos, nuestros hábitos psicológicos, podemos entonces eliminarlos. Cada vez que eliminamos algo maligno de nuestra vida psicológica, adquirimos alguna facultad, adquirimos algún don. De modo que de esa forma, eliminando hábitos y costumbres en nuestras funciones internas, nos vamos limpiando, nos vamos purificando. ¿Qué significa purificarse? Significa limpiarse. De modo que mediante este conocimiento comenzamos a vivir nuestra vida desde una perspectiva diferente, nueva, especial. Esa fórmula de la que tanto les hablamos y que se llama estado de alerta, nos conduce inevitablemente al autoconocimiento. Es necesario hacernos conscientes de que no nos conocemos. Cuando comenzamos a conocernos, nos damos cuenta de que nosotros nunca hemos sido lo que pensamos que somos. Que para llegar a ser como pensamos que somos, necesitamos hacer una limpieza, una barrida interna. Entonces nos encontramos con todas las causas que originan en nosotros el sufrimiento. ¿Qué es lo contrario del sufrimiento? La felicidad. Todos queremos la felicidad, pero creemos erróneamente que la felicidad depende de algo fuera de nosotros. La felicidad depende exclusivamente de la eliminación de los factores conflictivos que cargamos adentro. Esto hay que comprenderlo profundamente. Esta enseñanza no es para llenar alguna falencia externa de nuestra vida. Si alguien toma esta enseñanza para aumentarla a lo que ya es, entonces nunca podrá tener el beneficio que propone la enseñanza.
Así es que básicamente necesitamos hacer que la enseñanza se introduzca dentro de nosotros y produzca el efecto de la limpieza, el efecto de la transformación. Si cada vez que vamos a actuar nos acordamos qué es lo que dice la enseñanza a respecto de nuestras actuaciones, entonces es lógico que la enseñanza produce el efecto, cambia la actitud, cambia la acción. Y como la vida está llena de acciones, entonces es lógico comprender que las acciones de nuestro diario vivir deben depender del conocimiento que tengamos. Esto es básico y fundamental. Es claro que durante una existencia nos toca vivir miles y miles de días. Hasta ahora hemos vivido sin reflexión, sin ninguna tendencia a ningún cambio. Hasta ahora nos hemos conformado con la rutina mecánica que imponen las fuerzas naturales. Los impulsos naturales han gobernado nuestra vida sin que nunca hayamos puesto en tela de juicio nuestro comportamiento, nuestro accionar, nuestro pensar, nuestro sentir. Hemos tomado todo como por supuesto. A nosotros mismos nos hemos tomado como por supuesto. ¿Eres mujer? Por supuesto. ¿Eres hombre? Por supuesto. Pero ¿de dónde ha venido esa composición de la estructura del ser humano? Apartándonos de la forma puramente física, no tenemos nada definido. Esa sensación de unidad que tenemos, la tomamos de la unidad que se llama el cuerpo, porque el cuerpo sí es una unidad. Todas las piezas están perfectamente organizadas. De modo que, como les decía desde el comienzo, el problema está en nosotros, en lo que somos, en lo que llamamos persona, en lo que llamamos sujeto, y eso está más allá de la forma puramente biológica. De modo que necesitamos aprender a vivir psicológicamente hablando. Debemos tomar control de todas las funciones que establecen el comportamiento, la conducta. De ninguna manera debemos suponer siquiera que las reacciones son del cuerpo. Las reacciones se manifiestan a través del cuerpo, a través de nuestra lengua, a través de nuestras manos, pies y cuerpo en general. Todas estas ideas debemos tenerlas muy claras para poder trabajar consigo mismos, para poder liberarnos del automatismo de las reacciones. Todas las reacciones de los seres humanos son automáticas. Eso quiere decir que dependen de algo que venga de afuera. Todo lo que viene de afuera produce en el ser humano alguna reacción.
de alegría, de tristeza, de rabia, de odio, de resentimiento, de temores. Hay que ver la cantidad de temores que cargan los seres humanos. Tienen temores de miles de cosas y eso hay que eliminarlo para no vivir una vida cobarde. La cobardía es un estado mecánico de los seres humanos. Muchas veces hasta el ladrido de un simple perro nos produce temor, miedo. Eso se debe a nuestro estado psicológico automático. Si el perro nos ladra, automáticamente nos asustamos. Si alguien nos grita, automáticamente gritamos. Si alguien nos insulta, automáticamente insultamos. Esa es una vida de verdad muy pobre, muy ridícula. Así es que la práctica del conocimiento gnóstico nos libera de tantos y tantos factores negativos, malignos, de modo que nuestra vida interior está llena de elementos malignos que se alimentan de nuestro apoyo, de nuestra sustentación. Nos sustentamos psicológicamente con puras porquerías. Ustedes pueden ver las salas de los cines llenas de gente. ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo? Están comiendo psicológicamente de la violencia, de asesinatos, de pornografía. Es que tienen tanto éxito las llamadas películas de la violencia y del sexo. Así es que nosotros debemos alimentarnos de tremendos estados de alerta, de íntimas recordaciones de sí. Así es como podemos eliminar los elementos de la esclavitud y alcanzar la libertad. Cuando ya somos capaces de no alterarnos, de no irritarnos, de no enojarnos por nada, entonces nos hemos liberado del demonio de la ira, de la violencia. De modo que si consideramos que todos los defectos humanos son en realidad entidades malignas, entonces veremos con claridad la necesidad de liberarnos de tales entidades. Esta noche quiero hacerles énfasis en la necesidad que tenemos de no identificarnos con nada que venga de afuera. El estado de alerta hace que la atención esté dirigida siempre hacia adentro, no hacia afuera. Porque si la atención está dirigida hacia afuera, entonces estamos recibiendo constantemente impactos negativos. Esto deben comprenderlo claramente, porque la atención es un factor psicológico de gran poder. Si tenemos la atención controlada, dirigida, es lógico que las conexiones con los aspectos negativos de la vida externa se cortan.
¿Han visto ustedes cuando hay una pelea? La cantidad de gente que se pone alrededor para recibir todos los elementos malignos de la pelea. De modo que es necesario comprender la necesidad de manejar nuestra atención, dirigirla siempre a los puntos básicos de nuestra constitución psicológica, para poder manejar y controlar los agregados psicológicos que viven en nuestras funciones, en nuestra mente, en nuestras emociones. Hay que ver cuántos elementos malignos viven en el centro emocional de las personas. Si no estamos alertas, si no estamos vigilándonos íntimamente, entonces siempre estaremos sujetos a esos elementos que viven en nuestras funciones. ¿De dónde provienen los pensamientos malignos? Los pensamientos que elaboran las estrategias de la venganza, de la represalia, provienen del demonio de la mala voluntad que vive en el centro pensante de las personas. Entonces, si estamos en estado de alerta, podemos decirle a este demonio: va de retro, Satanás, no me vengas con tus estrategias de venganza, no me vengas con que debo imponerle a los otros lo que a mí me parece. Cuando la mente está controlada, manejada, entonces surgen pensamientos objetivos, no solo para dirigirnos a sí mismos, sino para proponerles a los otros formulaciones objetivas, sin violencia, sin imposiciones. Lo mismo acontece con el centro de las emociones. Este centro de las emociones es algo extraordinario cuando podemos limpiarlo de todas las emociones negativas, de todos los sentimientos malignos, de todos los resentimientos, celos, temores, ira. Así es como podemos cambiar nuestra vida. De nada sirve que ustedes almacenen teóricamente la enseñanza. Es necesario convertir la enseñanza en nuestra forma de vida, en nuestro estilo de vida. Así es como podemos transformarnos, convertirnos en otra clase de gente limpia, gente pura. Quieren que conversemos al respecto de estos inquietantes asuntos. Maestro, por favor, ¿nos puede sugerir alguna práctica cuando despertamos en nuestro lecho en la mañana y tenemos fijada nuestra atención hacia adentro? ¿Qué práctica nos puede sugerir para hacer en esos instantes? Lo que necesitamos en la hora de despertar es acordarnos, primero que todo, de nosotros mismos. Si alguien al despertar se acuerda primero que todo de sí mismo, entonces permanecerá todo el día con esa impresión consciente de sí mismo. De modo que en la hora que nos acostamos para el descanso corporal, debemos programar el despertar al día siguiente. Las personas se programan inconscientemente y dicen: mañana tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Cuando vuelven del descanso, cuando vuelven al cuerpo,
Eso es lo primero que se les viene. De modo que necesitamos programarnos en el momento en que nos echamos para el descanso. Decirnos con firmeza: mañana al despertar me acordaré primero que todo de mí mismo. Eso debemos hacer. Y al acostarse, deben utilizar la fórmula que les enseñé el otro día. Concentrarse en 2 palabras: sueño para el cuerpo y silencio para la mente. Entonces, sueño y silencio. Concentrarse en eso. Porque ninguna otra cosa podemos realizar cuando el cuerpo está durmiendo. Así es que acostarnos con la mente llena de preocupaciones, llena de conflictos, llena de resentimientos, eso significa tener una experiencia interna conflictiva, negativa y hasta sucia. Otro aspecto que quieran analizar. Maestro, aferrarse a la vida no es tener miedo de morir, porque inconscientemente sabemos que no estamos preparados. Aferrarse a la vida es como aferrarse a lo absurdo, porque la vida en sí misma no es más que un absurdo, una gran fábrica de dolor. Eso es la vida. Nos duele si alguien no nos quiere, nos duele si alguien nos desprecia, si alguien no nos da el valor que nosotros creemos tener. Todo eso nos va doliendo y así vamos pasando hasta que llega la hora de chao. ¿Y qué es lo que nos llevamos? ¿Qué es lo que nos llevamos? Lo único que podemos llevarnos es el nivel de conciencia que hayamos desarrollado. Todo lo demás ahí se queda. La casa, los hijos, el marido, la plata, todo ahí se queda. Por eso es que no hay que apegarse. Lo que debemos es aprender a utilizar lo que tenemos y lo que no tenemos. Utilizar lo que no tenemos es una ciencia muy especial, porque aprendemos a vivir sin nada. Yo vivo sin nada, no tengo nada, solo ustedes. Sin embargo, ustedes no significan ningún apego para mí. Ustedes para mí significan el amor. La presencia de ustedes para mí es el amor. Amándolos vivo, sin tener que reprocharme nada. Nunca estoy diciéndome: ay, sería que hice mal con fulana, o con mercana, o con beltrana. Sería que hablé lo que no tenía que hablar. Porque en mí todo depende de mi nivel de conciencia. Así es que no tengo ningún apego hacia sus personas. Trabajo con ustedes por amor, no por apego, porque no espero que ustedes me den alguna cosa. Así es que no te apegues a nada. Toma todo como tu campo de batalla. Toma tus hijos, tu marido, tus bienes, todo. Es el campo de batalla donde debes trabajar sobre ti misma. Porque si se va alguno de tus hijos, está siguiendo su camino y tú no debes interrumpirlo. Si se va el marido, si se va el padre, la madre, nada es nuestro. No somos dueños de nada. La única cosa de la que debemos adueñarnos es de sí mismos. Convertirnos en dueños de sí mismos. De nuestra mente, de nuestras emociones, de
nuestras acciones, de nuestros instintos, de nuestro sexo. Adueñarnos de eso es nuestro derecho. Manejar todo eso es nuestro derecho. Manejar a las otras personas no es nuestro derecho. Una pregunta en relación a los hijos, digamos. De alguna manera, como madre, como padre, uno tiene que manejar las cosas de los hijos, ¿no? O sea, más cuando son pequeños, digamos. Hay que cuidarlos. Pero al cuidar no estamos manejando esas cosas. Ciertas cosas son manejables, ciertas cosas no. De modo que hay que establecer la diferencia que hay entre lo que debemos manejar y lo que no debemos manejar. ¿Y qué no? Porque a veces, al tratar de manejar a los hijos, comenzamos a crearles dependencia. Entonces comienza a depender de la mamá. Y eso les llega hasta grandes. Ya son grandes y están diciendo, papá, ¿qué me aconsejas? ¿Qué haré? ¿Cómo? Porque de chicos los han manejado mal. Así es que el estado de alerta nos permite saber con exactitud qué es lo que debemos manejar de nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, y qué es lo que no debemos manejar. Porque debemos saber que cada ser humano es una entidad dependiente de sí misma. Nunca debemos creer que los hijos son nuestros, o que la mujer es nuestra, o que el marido es nuestro. Eso es sumamente equivocado. Si bien los hijos del marido, la esposa, no son nuestros, pero sí los hemos traído al mundo a los hijos por ellos. Y es nuestra responsabilidad de criarlos, educarlos y darles cuanto necesitan. Yo no he hablado nada contra la responsabilidad. Es claro que hay un grado de responsabilidad con los hijos que a través de nosotros vienen a la vida. No es que los hemos traído, que nosotros no nos traemos ni a sí mismos. Los hijos llegan sin que nosotros sepamos por qué. Pero como llegan, hay que tener un grado de cuidado especial, pero nunca hacer que se les desarrolle la dependencia, sino que tengan cierto grado de libertad, cierto grado de acción personal, sin decirle eso está mal, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Hay que darle cierto grado de libertad, no solo a los hijos, sino a todas las personas que estén a nuestro alrededor. Dígame, joven. Maestro, ¿podría usted aclararnos cómo hacemos cuando estamos inmersos en el difícil trabajo de recordarnos a nosotros mismos para mantener nuestra atención dirigida hacia adentro de nosotros? ¿Cómo hacemos? Porque la dirección de nuestra atención es efímera, maestro. ¿Cómo hacemos para prolongar el dominio de esa atención tan esquiva? No que sea esquiva, sino que está mal acostumbrada. Y lo que debemos hacer es darle el valor a las cosas a las que le vamos a poner atención. Darle un valor. Decir, tengo que atender esto, porque hay que atender muchas cosas. En el diario vivir hay muchas cosas que atender, pero esa atención debe ser dividida, no total, sino dividida. Entonces parte de la atención va hacia lo que tenemos que atender, porque no podemos volvernos indiferentes a nuestras obligaciones. De modo que parte de la atención va hacia lo que tenemos que hacer. Si una mujer está haciendo la comida, tiene que darle parte de su atención a la preparación de la comida, si no le sale mal, ¿verdad?
Y así con todo, y así con el trabajo, y así con las necesidades normales. Hay necesidades que son normales, hay otras que no son normales. Entonces debemos tener una clara diferenciación entre lo que es lo normal y lo que no es lo normal. Así es que la atención debe siempre estar dividida. Estoy cocinando, pero tengo que recordarme a mí misma, ¿no? Que parte de tu atención está en ti, parte de tu atención en lo que estás haciendo, ¿cierto? Querido Walter, ¿podríamos hablar de algún porcentaje? ¿Qué parte va hacia adentro de nosotros y cuánto va hacia afuera, hacia lo que hacemos, hacia el mundo exterior? Sí, depende del interés, depende del querer. ¿Quién quieres más? ¿Tu atención de ti mismo o tu atención hacia lo que haces? ¿Qué es más importante? Sobre uno mismo. Porque si uno mismo está olvidado de sí, entonces todas las demás cosas se llevan toda nuestra atención y nos volvemos más esclavos. Maestro, una última cosa. Cuando a alguien le roban algo, ¿qué actitud debe tomar uno? ¿Limitarlo al ladrón? ¿Perseguirlo? ¿Perdonarlo? Mientras no te roben a ti, cualquier cosa que tú tengas es menos que ti, es menos que vos. Porque todo lo que te roben lo puedes reponer, pero si te roban a ti ya no puedes reponer. En este caso, ¿qué tendría que hacer si me roban? Si te roban a ti, siempre donde uno esté, debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué trance es este que tengo que vivir? Al maestro Samael lo robaron y lo metieron en una cárcel. Y ahí estuvo un buen tiempo. Y mientras estuvo ahí, estuvo trabajando sobre sí mismo, hasta que salió. De modo que lo máximo que pueden robarle a uno es la vida. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos el Padre que está en secreto. Y Él es el que decide qué es lo que tenemos que pasar para mejorar. Hay veces que nuestra vida es demasiado pasiva. Entonces el Padre dispone que acontezca algo para sacarlo de la pasividad y volverlo activo. No es lo mismo que tú amanezcas en tu cama todos los días tranquilamente. No es lo mismo a que de repente uno de tus hijos no llegó a dormir. Ahí tienes que tomar otra actitud, ¿no es verdad? De modo que nosotros debemos entender que nuestra vida ya no está dependiendo de factores externos, sino de factores internos. Y por eso es que decimos la oración de Dios. ¿Qué es lo que decimos en la oración de Dios? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces no debemos dudar que en nuestra vida se hace la voluntad de Dios, es decir, del Padre. No debemos tener duda de eso. Lo que sí debemos es pedirle ayuda. Constantemente hay que pedirle ayuda al Padre y a la Divina Madre.